a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar del corporativo MSN Consultores. Para mí es un gusto en esta mañana darles la bienvenida a nombre de nuestra socia directora, la maestra Carla Rojas. Bueno, como no sé si ya me conozcan, pero mi nombre es Kenia Aguilar. Soy socia del área jurídica de este despacho. Y bueno, es un gusto, insisto, estar en esta mañana, más porque tenemos un número importante de personas inscritas, interesadas en este tema, que igual y hace muchos años generó revuelos e incluso criterios de la Corte al respecto, y que hoy en día, aunque pareciera que ya no está tan en boom, sigue siendo un tema de suma importancia por la trascendencia que tiene el manejo de los recursos de vivienda, ya que muchas personas no hacen uso de sus créditos Infonavit y por consecuencia no saben que después tienen la posibilidad de recuperarlos. O muchas veces desconocen el procedimiento administrativo y no se diga judicial para la recuperación de los mismos. Y nos encontramos mucho en las redes sociales de la inconformidad y de realmente, déjenme usar esta expresión, el sacrificio, el viacrucis que pasan muchas personas para poder recuperar una cantidad de dinero que es de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy muy contenta del día de hoy tener a una persona conocedora de la materia, ex apoderada general para pleitos y cobranzas del Infonavit, y que además de todo tengo el gusto de gozar de su amistad, ¿no? Entonces, bienvenida, Aide, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación. Un honor de verdad estar aquí, poder compartir este tema que, como dices, genera tantas dudas, tanta controversia, y pues un gusto estar aquí. Bueno, pues como ya lo vieron en nuestra promoción, la maestra Aide es abogada y maestra, y actualmente acaba de concluir su doctorado por la Universidad de Guadalajara. Es una experta en materia laboral y seguridad social y una conocedora del tema, ya que, insisto, ella tuvo la oportunidad de estar del lado del Infonavit y por consecuencia conocer de primera mano este tema. Entonces, si gustas, pues arrancamos, ¿no? Con algunas de las principales inquietudes que hemos escuchado de parte de los trabajadores respecto a, primero, hablar de qué es la subcuenta de vivienda, o sea, cómo nace esta cantidad de dinero que vemos reflejada en nuestros estados de cuenta de la Afore, para por consecuencia entender qué es y de ahí partir a bajo qué supuestos podemos recuperarla. Sí. Bien, la subcuenta de vivienda, e inclusive tiene otro nombre, ahorita vamos a comentar que hay varios tipos de cuentas de la cuestión de vivienda, pero se genera de una aportación patronal obligatoria constitucionalmente, que consiste en el 5% del salario base de cotización del trabajador y que se tiene que ir directamente a este fondo llamado Fondo de Vivienda. En la práctica hay varios tipos de ahorro, por decirlo, en la cuenta de vivienda, por los momentos legislativos que hemos tenido. Tiene que ver con leyes, tanto del Seguro Social como de Infonavit, y se generan distintos tipos de vivienda, que ahorita los voy a comentar. Pero se genera en cualquier relación obrero-patronal, formal, tengo que decirlo, desafortunadamente. Es decir, que haya un aseguramiento ante el IMSS. Hay un aseguramiento en el IMSS, entonces va a haber un aseguramiento ante Infonavit, y por lo tanto va a existir una obligación patronal de hacer esa acumulación de los fondos de vivienda. Es muy independiente, no debemos de confundir lo que es esta aportación de vivienda, que es obligación patronal, con nuestros descuentos de un crédito de Infonavit, que un trabajador va a solicitar su crédito y tiene la obligación de pagar. Son cosas completamente diferentes. Y dejar claro que aunque tú tengas un crédito de Infonavit, esa aportación de vivienda se sigue acumulando. Es decir, el patrón no deja de tener esa obligación independientemente de que exista o no un crédito activo. Entonces, el trabajador que va a solicitar su crédito, se utiliza ese fondo de vivienda para solventar parte de su crédito, pero el patrón sigue aportando ese monto del 5% del salario base de cotización
y siempre se va a estar acumulando, siempre. Repito, siempre que esté el aseguramiento ante el IMSS y que exista esa relación formal laboral. Así es como surge la subcuenta de vivienda o el fondo de vivienda. Quiero decir el fondo porque ahorita voy a explicar por qué para mí es muy distinto hablar de una subcuenta de vivienda y del fondo de vivienda. Entonces, de ahí surge. Esa es la primera, el primer punto que debemos de tener claro. ¿De dónde surge esa cantidad? Pregunta, por ejemplo, yo asegurada, ¿cómo me cercioro que realmente mi subcuenta de vivienda en mi cuenta individual que tengo con la Afore que haya elegido realmente está creciendo y realmente entonces mi patrón está cumpliendo con esa obligación? Y no solo eso, sino que a veces nos encontramos que el patrón suele ser que cumple, pero resulta que hay una duplicidad de números, de identidades, etcétera, y que al final, en realidad, yo que soy el beneficiario, el trabajador, no lo veo. Ahí, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para que en el transcurso de nuestra vida laboral identificar que realmente estamos acumulando recursos en este rubro? Es una pregunta muy interesante y que el año pasado, por el tema de pandemia, muchos trabajadores sufrieron esa afectación. Es decir, en tu estado de cuenta de la Afore nunca vas a poder ver reflejada esa situación. Siempre va a existir esos más o esos menos en la cuenta. Generalmente es a más porque se está haciendo la acumulación del fondo de vivienda, pero igual puede haber una minusvalía, que digo, no quiero meterme mucho en ese tema, esa es una cuestión de Afores, pero puede haber una pérdida. Entonces puede estar subiendo y bajando esa subcuenta. Y no es una garantía que el que esté aumentando la cantidad en tu cuenta de Afore, en tu estado de cuenta, el que realmente se esté pagando la aportación de vivienda. Ejemplo, el año pasado con la pandemia muchos patrones por situación económica pidieron prórrogas en Infonavit y al IMSS para hacer sus pagos tanto de su cuenta de vivienda como del esquema de seguridad social. Y la institución tiene la facultad de poder celebrar convenios de prórrogas de pagos de la aportación de vivienda por N cantidad de circunstancias. La pandemia el año pasado fue una causal muy recurrente. ¿Cómo se enteraban los trabajadores? Desafortunadamente se enteraban y querían consultar sus puntos de Infonavit, y entonces ahí les aparecía que no había pagos, por eso no puedes acceder a tus puntos, por eso se interrumpió tu cadena de puntos y no puedes solicitar tu crédito porque hubo una suspensión del pago. Pero realmente, voy a ser muy sincera, hasta que no entras al portal, revisas tus puntos, revisas tu cuenta de Infonavit, la pestaña se llama Mi Cuenta Infonavit, hasta que no entras y revisas, no te puedes dar cuenta si hay una suspensión del pago. El estado de cuenta no te da un referente para esa circunstancia. Eso es por un lado. Hay que tener una gran diferencia entre un patrón que pidió una prórroga para no cumplir con esa obligación de forma momentánea, pero que la va a pagar. La prórroga solo le da un espacio-tiempo para cumplir con esa obligación. En cambio, el patrón incumplido, esa ya es otra historia. ¿Ok? Ese es un tema inclusive que puede caer en delitos de seguridad social que son muy similares o tienen un factor de índole fiscal. Y esa es otra historia. Para tú reclamar tu saldo, tu cuenta, el saldo de tu subcuenta de vivienda por un patrón incumplido, hay que irnos a un juicio para reclamar esas cantidades, ¿ok? Es un juicio en la Junta de Conciliación y Arbitraje y, bueno, ahorita platicamos más adelante de los juicios, pero así es como se tiene que reclamar. Cuando el patrón es incumplido, muchos trabajadores ni siquiera están enterados que sus patrones pidieron prórroga para hacer estos pagos de forma posterior. Entonces, ni siquiera se enteran. Hasta que no se hace un trámite, es cuando te enteras. Esa es la realidad. Sí, y en seguimiento a esto, una vez ya identificado lo que es mi subcuenta de vivienda, que todo está bien o que todo está mal y que haremos el procedimiento que nos acabas de indicar, ¿bajo qué supuestos puedo yo solicitar el reintegro de esta cantidad de dinero? Digo, estamos hablando que si estoy en mi vida laboral
y reúno los requisitos que me pone Infonavit, pues puedo obtener un crédito de vivienda. Pero pensemos que tengo más de 50 años, que tengo más de 60, que me fue otorgada o que me fue negada una pensión. ¿Bajo qué supuestos puedo yo recuperar esa cantidad de dinero que se ve reflejado en mi estado de cuenta? Y que creo también importante aclarar que ya la Corte determinó que son conceptos completamente diferentes y que no se pueden tomar los recursos de vivienda para efecto de pensionarme. Entonces, eso también es importante decirlo, porque muchas veces recibimos muchas inquietudes en redes sociales de, oye, tengo 300,000 en mi Afore, entonces los quiero recuperar todos. Ojo, como tal, yo a veces bromeo y les digo que es como si fueran varias bolsitas y hay algunas bolsas destinadas exclusivamente para efectos pensionarios y hay otra que es de vivienda. Entonces, no podemos revolver como antes lo hacían, de que se llevaban la totalidad de la cantidad de la Afore, que hoy en día hay no solo un criterio jurisprudencial, sino que la ley fue reformada para efecto de dejar claro que los conceptos están diferenciados y que al estar diferenciados no se pueden tomar recursos de vivienda para efectos pensionarios. Entonces, una vez teniendo claro esto y que aquí tengo una determinada cantidad, que de esos 300 se hicieron 95,000 pesos de vivienda, ¿cuál es el trámite, maestra, para poder hacer la recuperación de dichos recursos? Bien. Por cierto, me faltó responder algo de la pregunta anterior, que decía sobre el tema de homonimias, ¿no? o errores con los números de seguridad social. Eso es bien importante corregirlo durante tu vida laboral. Lo más pronto posible. Puede generarse duplicidad de número de seguridad social por un error administrativo, por una homonimia. No le dices al patrón que ya tenías tu número de seguridad social y entonces se genera otro. Pero eso es un tema importante que me faltó comentarlo. Siempre hay que tener esa corrección de tus datos, que lo puedes hacer directamente en el IMSS, que es más recomendable, en tu subdelegación que te corresponda, y en automático se va a ver reflejado en la plataforma de IMSS. ¿Cuándo puedes recuperar fondos? Hacemos ese escenario que comenta la maestra Kenia de no aquí. Ténganme paciencia porque tengo que explicar que hay distintos fondos de vivienda. Yo los ubico por fechas, creo que es lo más factible. Vamos a tener un fondo de vivienda que se le conoce en la práctica como fondo de ahorro de vivienda, que es el que se generó entre 1972 y 1997. Perdón, 92, hasta el 1 de marzo del 92. Entonces, si tú trabajaste en ese periodo de tiempo, que ya la verdad son los menos las personas que nos tienen esos fondos, ese fondo tú lo puedes retirar de la siguiente manera. ¿Qué requisitos necesitas? Tener más de 50 años, tener un año sin trabajar en una relación formal, y tener una resolución de incapacidad permanente total o una resolución de incapacidad permanente parcial que sea mayor al 50%, una pensión de invalidez. Fíjense que la página de Infonavit dice que una pensión de cesantía y vejez, pero eso no puede coincidir. Yo no puedo tener o estar entre los 50 y 60 y tener una pensión de cesantía. Necesito 60 años para tener la de cesantía. Entonces, en su caso, si hablamos de una pensión de cesantía o de vejez, pues tendremos obviamente 60 a 65 años. También aplica cuando tienes una jubilación por un plan privado de pensiones o por un contrato colectivo. Creo que aquí debo de aclarar algo. La pensión y la jubilación no son lo mismo. La pensión viene de un esquema de seguridad social y la jubilación generalmente viene de un esquema de previsión social, ya sea un plan privado de pensiones o en su momento un contrato colectivo. O en su caso, una resolución del Consejo de Inconformidades de Infonavit o una resolución judicial. Entonces, aquí hay una muy mala interpretación porque si entramos a redes sociales, hay mucho mito urbano de que teniendo más de 50 años
y teniendo determinado tiempo sin laborar, yo puedo ir a recuperar mis fondos. Y la verdad es que no. Sí habla del supuesto de los 50 años, de tener más de un año sin trabajar, pero hay que tener estas resoluciones. O resolución de invalidez, de incapacidad, de cesantía, de vejez o de jubilación. Del Consejo de Inconformidad de Infonavit o una resolución judicial. Entonces necesito edad y un documento para ir a solicitar este fondo. La diferencia con los otros dos que voy a hablar en un momento es que este fondo de ahorro de vivienda, repito, es del 72 al 92, ese que se generó en ese tiempo, haces el trámite directamente en la página web de Infonavit. Tú entras al portal Mi Cuenta Infonavit, generas, te van a pedir tu número de seguridad social, tu CURP, tu RFC, te va a aparecer en el sistema para que tramites una cita y no hay necesidad de un trámite judicial para la devolución de esos fondos. Pero si necesitas la edad, la dinámica es totalmente administrativa. Es directamente en la página. La página web funciona de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la noche, sábados y domingos y días festivos. Funciona de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Puedes tramitar perfectamente tu cita ahí. Hay que acudir el día y el momento que te señale la autoridad para poder solicitar la devolución de los fondos. Entonces, no van a entrar este fondo de ahorro plasmado en los estados de cuenta de Afore, porque en el 92 todavía no teníamos ese sistema de Afore. La única manera de saber si tienen fondo de ahorro de vivienda es entrando al portal que les comento. Muchísimas, inclusive hay gente pensionada que cobra los otros fondos de vivienda, pero este no. Entonces es bien importante revisar en el portal de internet o inclusive presentarnos físicamente, todo ahorita es por medio de cita, porque así se maneja la institución y con pandemia y COVID es mayor el énfasis en las citas, pero repito, fondo de ahorro de vivienda, que no es la subcuenta de vivienda, es un fondo completamente diferente. Entonces, la primera tarea que tienen es investigar si tienen ese fondo. ¿Cómo van a saber si pueden tener o no esa posibilidad? Si trabajan en el 92, tienen ese fondo. Entonces hay que solicitarlo. Ese es un primer supuesto, primer fondo de vivienda. El segundo es el fondo de vivienda que le llamamos fondo 92. Y a este ya lo conocemos como subcuenta de vivienda. Este ya te va a aparecer en el estado de cuenta de la Afore. Es el que se generó del 1 de marzo de 1992 al 30 de junio de 1997. Que fue un lapso donde tuvimos este sistema de ahorro para el retiro, fue el previo al cambio del sistema pensionario, pero siguió existiendo esa obligación. Entonces, este fondo de vivienda, esta subcuenta, está señalado en el estado de cuenta de la Afore, muchas veces dice, subcuenta de vivienda 92 y 97. Hay algunas Afores que desglosan esas subcuentas y te dicen, subcuenta de vivienda 92, subcuenta de vivienda 97. Entonces, para esta subcuenta del 92, hay que, paso número 1, estar registrado en una Afore. Tanto para la subcuenta del 92 como 97 tienes que estar registrado. Tienes que tener tu expediente digital de Afore. También es un tema que la verdad no todos los trabajadores lo hacen. Entonces, hay que tener bien actualizados tus datos en el Afore y estar registrado en el Afore. De tu Afore, entonces los requisitos que vas a tener que cumplir es tener 65 años o más, estar solicitar solución de en la página es Mi Cuenta Infonavit y hay un apartado donde se señala así tal cual devolución de fondos de ahorro
Infonavit regresa a tu cuenta 92. Entonces, ahí hay que entrar, hacer el registro y y ya te dan tu cita y haces tu trámite. Ahorita platico qué documentos necesitas para ir a la cita. Pero yo recomiendo este trámite si solo tienes este fondo. Si tienes el tercer fondo, que es el Fondo de Vivienda 97, yo te recomiendo hacer el trámite unido. Y ahorita voy a explicar el trámite de la devolución del 97. ¿Cuándo se genera la cuenta del 97? A partir del 1 de julio de 1997. Entonces, si tú trabajaste a partir del 1 de julio del 97, es el 97. Entonces, ¿cuándo devolver los fondos de la subcuenta 97? Necesitas tu resolución de pensión. La resolución de pensión debe de ser posterior al 1 de julio del 97. Puede ser una resolución de pensión de cesantía, de vejez, de invalidez definitiva, de incapacidad permanente total o de incapacidad permanente parcial, pero mayor al 50%. Entonces, cuando tienes tu resolución de pensión, lo que vas a necesitar es tu resolución de pensión, no tener un crédito vigente. Ese es otro capítulo de Infonavit, que igual si genera duda ahorita lo resolvemos, pero las pensiones o ciertas pensiones liberan los créditos. Entonces, no tener un crédito activo, tener tu resolución de pensión y el trámite lo puedes realizar con el Afore o lo puedes realizar directamente en Infonavit. Es decir, tú cuando vas y te pensionas, pensemos un tema de cesantía. Tú vas, te pensionas, haces tu trámite en el IMSS y vas a hacer algunos trámites en el Afore porque te van a devolver algunos saldos que quedan ahí. Entonces, en el Afore te pueden ofrecer el servicio de ayudarte con el trámite de la devolución de tu cuenta, de tu subcuenta de vivienda. Y ellos tramitan, en dado caso que tengas el 92 y 97, te tramitan los dos. Lo recomiendo. Sí, la verdad es que las Afore la vi directamente. Pero si no hay una asesoría de parte de tu Afore, no te ofrecen este servicio, tú lo puedes hacer directamente en Infonavit. ¿Qué necesitas para hacer esta devolución de los fondos? Tramitar una cita. La tramitas igual en mi cuenta, en mi cuenta Infonavit. Y te presentas el día de la cita. ¿Qué vas a necesitar? Tu resolución de pensión, identificación oficial, un estado de cuenta con tu clave interbancaria. Puede ser la misma cuenta donde te depositan tu pensión. Y en cosa de 10 minutos haces el trámite. Una vez que ya te pasan a ventanilla, se va a tardar de 3 o 4 meses aproximadamente para hacerte la devolución. Te la hacen directamente a tu cuenta bancaria que acreditas ante Infonavit y hay que estar al pendiente. No te van a avisar, no te van a mandar un correo, no va a pasar nada, simplemente vas y de repente consultas tu saldo ahí en tu cuenta bancaria y ya te aparecieron los fondos de vivienda. Entonces, ese es el primer supuesto. Hay que tener la resolución de pensión. Entonces, la resolución de pensión puede ser positiva o negativa. Puede ser que tú hayas ido al IMSS, tramites tu pensión y no cumplas los requisitos, te nieguen tu pensión y con esa negativa haces el mismo procedimiento y te van a devolver los fondos. Entonces, el primer supuesto para que te devuelvan tus fondos de vivienda del 97 es con una resolución de pensión. Positiva o negativa, no hay ningún problema. Y
Es prácticamente el único supuesto en el que te van a devolver tus fondos de vivienda 97. Esta resolución también puede ser vía judicial. A lo mejor te negaron la pensión, te fuiste a juicio, peleaste tus requisitos, te condenan a la resolución de tu pensión por juicio y va a ser lo mismo. Tú con esa resolución vas a obtener resolución del juicio, vas a obtener una resolución de pensión y haces el trámite. Entonces, el único supuesto para fondos de 97 es tener o estar pensionado. Todos estos mitos urbanos que encuentran en redes sociales de ven y yo te hago un trámite y te voy a hacer la devolución de tus fondos, son estrategias financieras, pero que no necesariamente las puedo recomendar. Lo que hacen es utilizar otras líneas de crédito donde se hace la devolución en efectivo de esos saldos, pero no es que tú vas y tramites directamente Infonavit tu devolución y te lo hagan. O sea, no. El fondo 97, la única manera es tener una resolución de pensión. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con todas estas personas que ofrecen estos servicios en redes sociales de la devolución de los fondos sin cumplir los requisitos. La verdad es que los requisitos son clarísimos y no hay otra manera de hacer esa devolución. Entonces, repito, si tú te ofrecen el servicio en tu Afore una vez que haces tu trámite de pensión, yo lo recomiendo que lo hagan con el Afore. Y ellos les van a ayudar tanto con la devolución del SAR 92 como del SAR 97. Perdón, de la vivienda 92 y de la vivienda 97. Y ese es el trámite. Con el tema de beneficiarios, que también nos preguntan mucho esa cuestión y también genera demasiadas dudas, es lo mismo. Los trámites, los requisitos son exactamente igual. Necesitamos una resolución de pensión por parte del IMSS, puede ser positiva o negativa, de beneficiario, y vamos a hacer la cita, llevamos los documentos, mismos documentos, nada más hay que agregar, pues en este caso, la resolución de beneficiario, y te van a hacer lo mismo. 3, 4 meses en tu cuenta directamente se deposita la transferencia y recibes tu cantidad. ¿Qué pasa si tú no eres un beneficiario que tengas derecho a una pensión? Este es el único supuesto donde realmente necesitamos un juicio. Este es el supuesto donde tenemos que ir a la Junta, en este caso Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a solicitar una devolución de los fondos. Generalmente en la práctica los juicios son así. Número 1, se solicita la declaración de beneficiarios. Hay que acreditar que eres beneficiario del trabajador fallecido, y solicitan la devolución. Generalmente hacemos el trámite de la devolución de todas las subcuentas de la Afore, el de la cuenta de retiro cesante y vejez y las subcuentas de vivienda. Los juicios son relativamente rápidos, es un procedimiento especial, y una vez que obtenemos la resolución, el laudo, la resolución del juicio, con esa resolución, con ese laudo, vamos a Infonavit, tramitamos una cita para la devolución de los fondos y en ese laudo ya acreditaste que eres el beneficiario y que se está condenando a la devolución de los fondos. Lo puedes hacer con la resolución del juicio o lo puedes hacer con un desistimiento de la demanda. Pero debe de existir la declaración de beneficiarios. Entonces siempre tiene que ser de la Junta de Conciliación y Arbitraje, no puede ser un tema civil o familiar, no es que no tenga validez, sino que para la autoridad, que es una autoridad de seguridad social, la autoridad que le va a imponer esta disposición va a ser la Junta de Conciliación y Arbitraje, en este caso la Junta Federal. Entonces, designación de beneficiarios, exclusivamente esa designación, o en su caso la designación con la devolución de los fondos en la resolución del juicio. Entonces, en la práctica realmente no hay que ir a juicio para la devolución de los fondos, a menos que sea beneficiarios,
¿ok? Ese realmente es el único supuesto donde hay un juicio. Todos los demás, cuando el trabajador está en vida, es con la negativa o la positiva de la resolución de pensión. Con eso vamos a hacer el trámite de la devolución, pero necesitamos cumplir los requisitos. Es decir, para tener una negativa de pensión de cesantía, la edad mínima no va a devolver tus fondos, no son reales. Ojo, del 92 y de 1992, ese sí lo puedes medianamente solicitar, o sí vas a encontrar en la legislación 50 años y un año sin laborar, pero también debes de cumplir con los otros requisitos. Entonces, esos son como los 3 fondos de vivienda que son completamente diferentes y que muchos no ubicamos que tenemos esta diferenciación en las subcuentas de vivienda. Y esos son los supuestos de devolución, no hay más. Ok, perfecto. Y aquí en el chat tenemos un par de preguntas de Enrique que nos dicen, ¿cobran impuestos si se recupera la subcuenta de vivienda mediante juicio? ¿Y cuál es el tiempo promedio de un juicio al Infonavit para la recuperación de estos fondos? Bien, otra vez, si quieren recuperar fondos 92-97, no tienen que ir a juicio. Tienen que ir a tramitar su pensión y si no tienen derecho a la pensión, les van a dar su negativa y con esa resolución negativa van y tramitan su devolución de los fondos. En mi experiencia, que aquí lo comentaba la licenciada Kenia, yo estuve de apoderada de Infonavit, entonces he estado de ambos lados y ahora me toca estar de la parte de los trabajadores. Yo veo más rápido este camino de tramitar pensión, obtener negativa y solicitar los fondos a irnos a un juicio. Yo lo veo más rápido. Tienes tus 2 opciones, pero corres el riesgo que Infonavit en el juicio te diga, y se los comento porque yo lo contestaba en juicio, yo hacía las contestaciones de Infonavit y yo te decía, ¿para qué vienes y me peleas en un juicio? Esto es un trámite administrativo, ¿ok? Por ese lado, la pregunta. La segunda pregunta el tema que los saldos que se laudan, que son los saldos que están en el estado de cuenta de la FORE, se entregan íntegros al trabajador o a los beneficiarios. Entonces, no hay un tema de impuestos. Le reitero, sea por juicio o sea trámite administrativo, el procedimiento es igual. Hay que ir a Infonavit, tramitar una cita, llevar un estado de cuenta con tu clave interbancaria y ellos hacen directamente la transferencia de los fondos. Si lo haces por medio de la FORE, es lo mismo, va a ir directo a tu cuenta. Entonces, el monto que aparezca en el estado de cuenta es el que vas a recibir. No hay ese descuento de impuestos. No lo hay. Y hablando de tiempos, estamos hablando que también depende mucho del estado en el que se esté tramitando, pero la gran mayoría de las juntas federales, no sé si coincides conmigo, están sobresaturadas de trabajo y a pesar de que son procedimientos que incluso ni siquiera son juicios, ¿no? Sino que en realidad son para procesales, es decir, tramitología, donde te deben de reconocer como beneficiarios, estamos hablando que el tiempo mínimo es 1 año y medio, ¿no? Más o menos, sí, coincido contigo. Por eso veo más rápido y sencillo el trámite o los trámites administrativos. Cuando hay una negativa de pensión, es decir, que no cubre los requisitos, es muy rápido el trámite. Obviamente también depende esto del lugar en el que lo estén haciendo. Cada delegación del INSS se maneja diferente e inclusive cada clínica donde haces tu trámite pensionario se maneja distinto. Pero cuando hay una negativa de pensión es muy rápido. Entonces, creo que es más factible solicitar la pensión, obtener tu negativa e ir a hacer el trámite de la devolución. Obviamente tú no puedes ir, más bien, tú vas a ir al IMSS si tienes menos de 60 años y te van a decir, no te recibo el trámite. O sea, yo quiero reiterar en esta plática que
92 y 97 necesitas tener 60 años para esa devolución de los fondos. Porque hay mucha mala información sobre este tema, muchos mitos urbanos. Entonces, tú puedes ir a tramitar una pensión antes de los 60 y vas a decir, me la van a negar porque no cubro los requisitos, ni te van a aceptar el trámite. O sea, IMSS te va a decir, gracias, pero no puedes ahorita hacer el trámite. Entonces, lo que necesitas es una verdadera negativa de pensión. Esa es como mi recomendación. Coincido con la maestra Kenia, los tiempos de la Junta están fatales. El año pasado de pandemia retrasó muchísimo los juicios. Ahorita tenemos fechas, una audiencia que no se nos celebra y la siguiente fecha es hasta, ya van en mayo, junio del 22, o sea, es una cosa realmente lentísima. Entonces, yo me iría por el tema más administrativo que judicial. O sea, el tema juicio es un poco más complicado. Repito, con beneficiarios, si no tienes derecho a la pensión, con beneficiarios sí o sí te vas a tener que ir a juicio. No hay otra manera. No hay que hacer el trámite del juicio. Pero con un trabajador que esté con vida, que vaya a hacer sus trámites directamente, yo opto por el tema y luego hacer nuestro trámite en Infonavit. Le repito, para sacar la cita es en mi cuenta Infonavit. Ahí tramitamos la cita. También hay un 01800, pero sí les recomiendo que lo tramiten por internet la cita para la devolución de los fondos. Una vez que ya tengan los documentos, que sería esa resolución de pensión. Ok, y nada más No aclarando, sé si hay un par de dudas más, pero previo a hacer las preguntas para ir cerrando, nada más quiero aclarar que así como Aide bien lo dice, de que hay muchos mitos urbanos en relación a esto, nos hemos encontrado, insisto, déjenme usar expresiones coloquiales, coyotes, ¿no? Que literalmente están afuera de Infonavit o que literalmente se publicitan de yo te gestiono la devolución de tus fondos y te cobro un 5, 10, 15, 20%. No se dejen engañar, la realidad es que es un trámite, como ya bien se ha reiterado en esta charla, administrativo, es su dinero. Entonces, nuestra recomendación es que si no requieren agotar un procedimiento ante la Junta de Conciliación Arbitraje, no contraten a nadie, ustedes solos lo pueden hacer, es una gestión administrativa y el Infonavit incluso tiene la labor de dar el acompañamiento, el asesoramiento para que ustedes puedan recuperar esos fondos. Entonces, nada más como recomendación. Y ya para cerrar, Javier nos hace la pregunta de cuál es el proceso para solicitar la devolución de fondos de una persona que fallece. Lo mencionábamos en la charla. Ahí las personas que se consideren beneficiarios, llámesele esposa, esposo, hijos, concubina en caso de ausencia de esposo, padres, hermanos, personas que dependieran económicamente, todos aquellos que se consideren con derechos, pueden concurrir ante una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a demandar al Infonavit, primero a demandar el reconocimiento del carácter de beneficiario y con este carácter la devolución de los fondos que procedan por parte del que el trabajador hubiera acumulado en la subcuenta de vivienda o, como ya se decía, en el fondo de ahorro de vivienda, pensando en las 3 etapas de este rubro, ¿no? Entonces, este es más o menos el procedimiento, Javier. Y es lo que te interrumpo. Sí, perdón, dime. Déjate interrumpo, maestra Kenia. Nada más hay que dejar claro, si yo soy un beneficiario que ya obtuve mi pensión, ellos le llaman, Infonavit le llama un beneficiario legal IMSS, es decir, yo soy la esposa, por ejemplo, fallece el trabajador, soy la esposa, voy y tramito mi pensión de viudez ante el IMSS y el IMSS me la reconoce y me la otorga. Con esa resolución, hacer el trámite de la devolución de los fondos. Cuando hay un beneficiario legal, una persona que se cree con el derecho de ser beneficiario de un trabajador, pero que no es un candidato a una resolución de pensión positiva, pensemos en un hijo mayor de edad que ya no está estudiando. Es un beneficiario legal, pero no le van a dar una pensión, porque ya no está estudiando, ya no va a ser un supuesto de orfandad. Entonces, ese hijo sí tendría que ir a tramitar un juicio.
Pero si tú ya tienes tu resolución de pensión positiva del IMSS como beneficiario, de viudez, de orfandad, de ascendencia, la que haya operado, entras a la página de Infonavit, tiene una pestaña que se llama Servicios de Devolución del Fondo de Ahorro, número de seguridad social, RFC del trabajador fallecido, tramitas tu cita, vas y haces el trámite con todos los documentos que ya mencioné, tu resolución de pensión, tu estado de cuenta con clave interbancaria, tu identificación obviamente, y en 3 o 4 meses directamente va a aparecer el fondo de vivienda en esa cuenta bancaria. Para ir a juicio en beneficiarios, solamente es cuando ese beneficiario no va a tener o no es candidato a una pensión por parte del IMSS. Ahí nos podemos ahorrar un juicio si nosotros somos beneficiarios legales ante el IMSS. Repito, ¿qué significa esto? Tener una pensión de viudez, de orfandad, de ascendencia, la que hubiera operado. Ok, pues no sé si tengas algo más que agregar, Aide. Si de los participantes alguien más tenga alguna duda, creo que ha quedado claro el qué es el fondo de vivienda, bajo qué supuestos procede la devolución y cuál es la manera bajo la cual podemos realizar estos procedimientos para la devolución, ¿no? Insistimos, asesórense. Y en ese sentido no pierdan sus recursos a lo mejor con personas malintencionadas que quieren recuperar algún fondo. ¿Algo más para concluir, mi estimada? Estoy viendo nada más una pregunta que dice que si un trabajador fallece antes de pensionarse por cesantía, el familiar puede ir a solicitar los fondos. Sí, es lo mismo. Primero, deben de visualizar si son candidatos a una pensión. Entonces, si son candidatos a pensión del IMSS, porque cubran requisitos por la muerte del trabajador, independientemente en el momento en el que fallezca, hay que agotar la pensión y luego hacer el trámite administrativo. Si no son candidatos a pensión, hay que agotarlo por medio de juicio. Yo, para cerrar la plática, le reitero que he visto muchísimos personas que afectan sus números de seguridad social, que se quedan con un cargo de una línea de crédito completamente diferente para hacer esa devolución de los fondos, por todo este coyotaje, como lo decía la maestra, porque no hay otra palabra para manifestarlo, y que realmente los supuestos legales son muy claros. O sea, los comentamos, los platicamos, son clarísimos y no hay ningún otro supuesto que habla de esta devolución previa a edades o a no cumplir los requisitos. Entonces, yo nada más reiterarles pues que tengan mucho cuidado con este tema, y nada como acercarnos directamente a la institución o inclusive a asesorías como en Profedet o Procuraduría, o con alguien de confianza que los pueda asesorar en este sentido, pero los trámites son realmente muy, muy sencillos. Y nada, simplemente hacer énfasis en esa cuestión. Y reiterarles que busquen e indaguen si tienen el fondo de ahorro de vivienda del 72, porque hay mucha gente que no solicita esa devolución. Entonces hay demasiado dinero ahí detenido y que no se ve reflejado en beneficio de los trabajadores. Ok, bueno, ya nada más para cerrar, Mario Alberto Contreras nos dice, oye, encontré una tesis donde no es posible la cancelación por pensión de cesantía en edad avanzada. También aquí quiero ser clara. El día de hoy estuvimos hablando de la devolución de los fondos de vivienda, no de la cancelación de los créditos. Son dos rubros también completamente diferentes, ya que si tú tienes un crédito de vivienda, lo estás pagando, no porque te pensiones por cesantía en edad avanzada o vejez, va a operar la cancelación del crédito. Recordemos que esto opera, si gustas aclararlo, Aide. Sí, de hecho lo comenté hace un momento, o sea, yo dije que uno de los requisitos era no tener un crédito vigente y dije que en algunos supuestos de pensión hay una cancelación del crédito. Entonces, que son la invalidez, la incapacidad permanente parcial mayor al 50% y la incapacidad permanente total. Sí. Obviamente la muerte del trabajador también cancela el crédito vigente, pero efectivamente no
no es en todos los supuestos que se va a dar la cancelación del crédito. Entonces, bueno, ahí ese, como dice la maestra Kenia, es otro tema completamente diferente, que puedes aplicar tu saldo, hay muchas cosas sobre ese tema, pero ahorita estamos en la devolución y efectivamente no todos los tipos de pensión generan la cancelación o la liberación del crédito. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas en el chat, incluso se están recibiendo felicitaciones, Aide, por la exposición tan clara, tan concisa. Entonces, la realidad es que a mí, a nombre de MSN Consultores, pues solo me resta darte las gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tus conocimientos, tu experiencia, por aceptar nuestra invitación, ¿no? En realidad ha sido un gusto, esperemos que sea la primera, pero no la última vez. Ay, muchísimas gracias por la invitación, de verdad te agradezco muchísimo. Me encanta compartir este tipo de temas y disipar esas dudas y que realmente la gente, el trabajador pueda ver un beneficio real con estas charlas de no dejarse engañar y agotar fácilmente estos trámites administrativos. Entonces, yo un gusto y yo estoy a la orden cualquier tema que se quiera compartir, que hay tantísimo por hablar en Afores, en Infonavit, en tema pensionario, pues ni qué decirlo. Entonces, yo estoy a la orden y agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias. De hecho, por ahí en el chat preguntan tus datos. En el flyer de publicación viene la oficina de la licenciada Aide, pero igual si en el chat puedes compartirnos tus datos, tus números telefónicos y demás, pues qué mejor. La realidad es que para MSN, sin duda alguna, es un gusto construir alianzas con profesionistas como los que invitamos cada semana, que sin duda alguna son personas, además de capaces, muy éticas, ¿no? Que esa es nuestra política y nuestra filosofía. Entonces, pues bueno, solamente insisto, reiterar el agradecimiento y cualquier duda o cualquier comentario adicional, la recibimos por correo y agradecemos su tiempo y su compañía en esta mañana. Nos estamos viendo próximamente. Gracias. Gracias.